Continúo analizando las conferencias que Enrique Dussel presentó en la Universidad de Frankfurt en el año de 1992 y que luego fueron reunidas bajo un libro titulado El encubrimiento del otro, el origen del mito de la modernidad. Hasta el momento, Dussel ha querido persuadirnos de que una lectura correcta de la modernidad no puede tomar como base una visión intraeuropea, como la de Hegel y Habermas, pues tal lectura corre el riesgo del difusionismo, es decir, de ver la modernidad como un fenómeno puramente europeo, intraeuropeo, local de Europa, que posteriormente se difuminó por el mundo gracias a los descubrimientos iniciados en el siglo XVI. Lo que sugiere Dussel es que la modernidad no es algo que se predica de Europa, sino de la centralidad que ejerce Europa en el marco de lo que Wallerstein llamase el sistema mundo moderno. Y lo que caracteriza a ese sistema es la constitución simultánea del capitalismo y el colonialismo, que coloca a Europa como centro y al resto del mundo como periferias productoras o exportadoras de materias primas. Este es el argumento sociológico, pues, que Dussel toma de la teoría de la dependencia y del análisis del sistema mundo de Wallerstein. El sistema mundo, pues, genera una relación jerárquica en la que Europa se postula como teniendo el derecho de subordinar a las periferias. Tal es la expresión más contundente, dice Dussel, del mito de la modernidad. Sin embargo, como lo dijo Dussel al comienzo de sus conferencias, no hay que confundir el mito de la modernidad con la razón que se despliega también con la modernidad. De lo que se trata es de pensar la dialéctica entre ambos polos, la dialéctica entre la razón moderna y su mito irracional. Para empezar a comprender en qué consiste esta dialéctica tendremos que ir hasta la conferencia sexta, la quinta conferencia, donde Dussel se propone analizar el debate que se dio al interior de los propios europeos sobre el modo en que debían ser tratados los indios americanos. Una vez ya era claro que eran habitantes de un nuevo mundo. Este debate tuvo como epicentro la disputa de Valladolid en el año de 1500, que según Dussel fue la más insigne de los últimos 500 años. En un principio, el debate, convocado por el emperador Carlos V, buscaba dilucidar la cuestión de si la guerra de los españoles contra los indígenas para ocupar su territorio es una guerra legítima, conforme al derecho natural. El emperador debía mostrar públicamente la legitimidad de sus pretensiones imperiales, justo cuando tal legitimidad estaba siendo impugnada por algunos reyes y príncipes europeos y por la negativa de los encomenderos a obedecer la autoridad del Estado monárquico. Sin embargo, y aquí Dussel tiene razón, el debate tenía una importancia de orden filosófico y no solo político. Como lo ha mostrado Edmundo O'Gorman nuevamente, lo que estaba en juego era determinar el estatuto de los nativos, ya que el descubrimiento de una masa de tierra separada parecía romper el presupuesto teológico de la unidad de la especie humana. ¿Eran acaso los indios hombres que como tales descendían del tronco común de la pareja original? Y si no lo eran, entonces ¿qué había que hacer con ellos? Era una pregunta clave con consecuencias importantes y no siempre bien consideradas por Dussel. ¿Eran los naturales de aquellas tierras, más allá de sus costumbres particulares, participantes de la misma naturaleza que los europeos? ¿Eran también hijos de Dios? Es decir, ¿descendían de Adán y podían beneficiarse del sacrificio de Cristo? Esta es, me parece, la importancia filosófica del debate de Valladolid. Ginés de Sepúlveda, el primer protagonista del debate, es presentado por Dussel como defensor del mito de la modernidad, mientras que Fray Bartolomé de las Casas, su oponente, es presentado como el primer crítico de este mito. El primer protagonista, Ginés de Sepúlveda, dice Dussel, es moderno en el sentido actual de la palabra. Página 101. Y ya sabemos por qué. Argumenta desde el eurocentrismo, desde el convencimiento de la superioridad de los españoles sobre los indígenas. Dirá entonces que estos son hombres y no animales, reconoce Sepúlveda que son hombres y no animales, es decir, que participan de la luz natural de la razón, pero
se hallan en un estado primitivo como niños a quienes es necesario tutelar. Necesitan por ello la tutoría de una civilización más avanzada para que sus capacidades humanas puedan ser apropiadamente cultivadas y desarrolladas. La conquista de sus territorios no viola la ley natural, pues la propia humanidad de los indios se verá beneficiada con ella. Más aún, la guerra contra ellos, dice Sepúlveda, es en realidad una guerra de liberación, que les elevará tanto moral como materialmente. De todo esto, Dussel concluye que Sepúlveda está en el mito de la modernidad, pues justifica la guerra sobre los indios como guerra justa debido a que la dominación de Europa sobre otras culturas es una acción pedagógica y civilizadora. Página 104. Es una violencia necesaria de la cual el europeo es inocente. Más aún, tal violencia es una acción moral y debe ser vista como el costo necesario del proceso civilizador. Dice Dussel, cito, el mito de la modernidad es una gigantesca inversión. La víctima inocente es transformada en culpable. El victimario culpable es considerado inocente. Página 106. De ahí su irracionalidad moral, la inversión cínica de los principios básicos de justicia que Dussel desarrollará, por supuesto, luego en su ética y luego también en su política. Bartolomé de las Casas, Fray Bartolomé de las Casas, será entonces el primer crítico moderno de esta irracionalidad moderna, o como lo suele decir Dussel, Las Casas elaboró el primer contradiscurso de la modernidad con sentido mundial. En su libro Materiales para una filosofía de la liberación, texto escrito 15 años más tarde de las conferencias de Frankfurt, Dussel presenta a Las Casas ya no solo como representante de una protesta ética contra la colonización, sino como el primer filósofo político de la modernidad. Podría decirse, siguiendo a Dussel, que Las Casas es el más radical escéptico de las pretensiones civilizatorias de la modernidad. En la conferencia 5 dice que Las Casas, cito, descubre la irracionalidad encubierta en el mito de la culpabilidad del otro. Página 111. Y agrega que su proyecto político era modernizar al indio sin destruir su alteridad, asumir la modernidad sin legitimar su mito. Esto es muy importante, asumir la modernidad sin legitimar su mito, dice Dussel, que este era el objetivo de Las Casas, en la página 113. Con esto, insiste Dussel, Las Casas se ha colocado del lado del otro, de los oprimidos, y ha puesto en cuestión las premisas de la modernidad como violencia civilizatoria. Página 116. Bien, todo esto deja entrever que es Las Casas y también los teólogos vinculados a la Escuela de Salamanca en España, quienes desafían por primera vez el mito de la modernidad en nombre de un núcleo moral emancipatorio que heredará la modernidad a través del cristianismo barroco español, pero que fue desvirtuado luego por el eurocentrismo de la Europa del Norte. Recordemos lo que ha dicho Dussel, el eurocentrismo es una narrativa inventada en el seno de la Europa del Norte, de la Europa protestante, que menospreciaba a los países del sur de Europa por considerarlos medievales y semicivilizados. De modo que lo que sugiere Dussel aquí, aunque no lo dice explícitamente, pero me parece verlo ahí, es que el núcleo moral emancipatorio de la modernidad fue invocada por la Europa del Sur, que incluía a España y Portugal junto con sus colonias, ya que fueron estos países quienes se vieron llevados por primera vez a reflexionar sobre la justicia de la guerra contra las poblaciones indígenas. El debate Sepúlveda de Las Casas enfrentaría entonces por vez primera al mito de la modernidad con la razón moral moderna de raíz católica, que como pueden ver ustedes es una lectura pues muy afín a la teología de la liberación. Bien, en las palabras preliminares, Dussel dice, cito, que la modernidad tiene un concepto emancipador racional que asumiremos, que subsumiremos. Pero al mismo tiempo, sigo con Dussel, desarrolla un mito irracional de justificación de la violencia que debemos negar y superar. La necesidad de la superación de la modernidad
es lo que intentamos mostrar en estas conferencias. La transmodernidad, un proyecto futuro. Tal es el título que podría darse a este ciclo de conferencias, nos dice Dussel en la página 11. Sin embargo, las conferencias van avanzando y terminan sin que Dussel haya aclarado explícitamente en qué consiste este concepto emancipador de la modernidad que es necesario asumir de manera transmoderna, aunque, como acabo de decir, lo deja entrever en su invocación a la figura de Las Casas, quien critica la injusticia de la violencia, desde un núcleo moral perteneciente a la modernidad temprana de raíz católico-barroca. Bien. La pregunta aquí sería, ¿cómo separar el mito irracional de su núcleo emancipatorio, de su corazón emancipatorio? ¿Cómo hacer esta operación de separación? Y es aquí donde Dussel introduce el concepto de la transmodernidad en el año de 1992. ¿Cómo es posible superar el mito de la modernidad, que ya sabemos es el eurocentrismo, y avanzar hacia un escenario en el que el concepto emancipatorio de la modernidad pueda ser subsumido desde la alteridad? Dice Dussel, cito, la razón moderna es trascendida, pero no como negación de la razón en cuanto tal, sino de la razón violenta eurocéntrica. Se trata de una transmodernidad como proyecto mundial de liberación. La realización de la modernidad no se efectúa en un pasaje de la potencia de la modernidad al acto de la misma. La realización sería ahora el pasaje trascendente, donde la modernidad y su alteridad negada se correalizarán por mutua fecundidad creadora. El proyecto transmoderno no es pura negación, sino subsunción desde la alteridad. Debe ser un proyecto transmoderno por subsunción real del carácter emancipador racional de la modernidad, atención, y de su alteridad negada, el otro de la modernidad, por negación de su carácter mítico. Fin de cita, página 247 y 248. Aquí es absolutamente claro que Dussel está reconociendo que hay un carácter emancipador racional de la modernidad que debe ser diferenciado de su mito irracional. Entonces, pues como se ve, Dussel, al menos en 1992, no niega el carácter emancipador racional de la modernidad, sino que busca su realización. Y tal realización no la entiende como el paso de la potencia, que sería el núcleo emancipatorio moral de la razón moderna, invocado por Las Casas, hacia el acto de la modernidad europea, sino como una mutua fecundación entre esa potencia y la alteridad negada por el mito irracional de la modernidad europea. La negación de este mito no es visto entonces como un Aufhebung hegeliano, en el que lo viejo es integrado a lo nuevo, pero bajo la misma lógica, sino como una subsunción, categoría que Dussel toma de Marx, de la potencia emancipadora desde otra lógica, la alteridad negada, y desde otro tipo de razón que Dussel nos dirá que es la razón analéctica o analógica. El mensaje parece ser entonces que la transmodernidad no es otra cosa que la mundialización del concepto emancipador de la modernidad, pero llevado a cabo por aquellos sujetos que fueron víctimas de la modernidad eurocéntrica. Sería, por tanto, un proyecto de liberación de la alteridad negada. Aquí debemos anotar, sin embargo, que Dussel no logra conciliar su versión dialéctica de la modernidad, que defiende en estas conferencias de Frankfurt, con su versión totalizante de los escritos juveniles, donde la modernidad era vista pura y simplemente como voluntad de dominio, es decir, como carente de todo tipo de racionalidad, carente de todo tipo de razón moral. Atrapado entre estas dos versiones que quiere conciliar a toda costa, Dussel termina resolviendo el problema planteando que la transmodernidad es un proyecto futuro. Sea como sea, en mi opinión, ese Dussel de 1992 nos ofrece la mejor versión de la filosofía de la liberación y constituye un aporte clave para entender la dialéctica entre la modernidad y la colonialidad.
Pues lo que afirmaba Dussel es que la modernidad es en realidad un excedente respecto de la colonialidad. Es decir, que no es posible reducir la razón moderna a pura dominación, como habían hecho en su momento Horkheimer y Adorno.